En el abrasador verano de 1521, en las tierras polvorientas de la Nueva España, un hombre llamado Diego de Almagro enfrentaba el destino más cruel imaginable. Bajo el sol ardiente de Tenochtitlán, recién conquistada por los españoles, Diego, un soldado raso de la expedición de Hernán Cortés, se encontró en el centro de un castigo que dejaría una marca imborrable, no solo en su piel, sino en la historia misma. Su crimen: haber desafiado la autoridad de Cortés al intentar desertar con un pequeño grupo de hombres, llevándose provisiones y oro robado de los tesoros aztecas. Pero el castigo que recibió no fue una simple ejecución, fue un espectáculo diseñado para infundir temor en todos los que osaran cuestionar el poder del conquistador. Diego fue sentenciado a ser marcado con hierros candentes, un método de tortura y humillación que lo dejaría con cicatrices que nunca sanarían, tanto físicas como emocionales. Pero, ¿cómo llegó este soldado común a sufrir un destino tan brutal? ¿Y qué hace que este castigo sea tan aterrador? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder y sumergirnos en los detalles de esta historia de poder, traición y sufrimiento. La conquista de México estaba en su apogeo en 1521. Hernán Cortés, un hombre ambicioso y astuto, había liderado una campaña que derrocó al poderoso imperio azteca. Con un ejército de apenas unos pocos cientos de españoles, apoyados por aliados indígenas, Cortés había logrado lo imposible: conquistar una ciudad de cientos de miles de habitantes y apoderarse de sus riquezas. Pero el éxito de Cortés no solo dependía de su valentía o estrategia militar, también requería un control absoluto sobre sus hombres. En un entorno donde el oro, el poder y la gloria estaban al alcance de la mano, la lealtad era frágil y la traición una amenaza constante. Diego de Almagro, un soldado de origen humilde, nacido en un pequeño pueblo de Castilla, había llegado a las Américas en busca de fortuna, como muchos otros. A sus 28 años, era un hombre fuerte, curtido por las duras jornadas de marcha y combate, pero también impulsivo y propenso a soñar con riquezas rápidas. Durante la conquista de Tenochtitlán, Diego formó parte de las tropas que saquearon los tesoros de Moctezuma y, como muchos, se dejó seducir por el brillo del oro. Sin embargo, su ambición lo llevó a cometer un error fatal: conspirar con un pequeño grupo de soldados para desertar, llevándose una parte del botín y huyendo hacia el sur, donde esperaban establecerse como señores de sus propias tierras. Cortés, conocido por su habilidad para mantener el orden, descubrió el plan antes de que pudiera llevarse a cabo. Los conspiradores fueron capturados y Diego, identificado como el líder del grupo, fue llevado ante el conquistador para enfrentar su juicio. Cortés, consciente de que cualquier signo de debilidad podría fracturar su autoridad, decidió que el castigo de Diego debía ser ejemplar. No bastaba con ejecutarlo, su sufrimiento debía servir como advertencia para todos los demás. Así, Diego fue condenado a ser marcado con hierros candentes, un castigo que, aunque no siempre era mortal, dejaba al condenado como un recordatorio vivo de las consecuencias de la desobediencia. El castigo de los hierros candentes no era desconocido en la época. Había sido utilizado durante siglos en Europa y las Américas como una forma de marcar a criminales, esclavos y herejes. La práctica consistía en calentar una barra o placa de metal hasta que adquiriera un rojo incandescente y luego presionar el hierro ardiente contra la piel del condenado, dejando una marca permanente que servía tanto como castigo físico como símbolo de vergüenza pública. En el caso de Diego, el castigo fue diseñado para ser especialmente cruel, no solo por el dolor físico, sino por la humillación y el sufrimiento prolongado que implicaba.
El proceso comenzó al amanecer, en una plaza improvisada en el centro de Tenochtitlán, donde los soldados españoles y los aliados indígenas se reunieron para presenciar el espectáculo. Diego fue atado a un poste de madera, con las manos y los pies sujetos con cuerdas de cáñamo. Frente a él, un herrero calentaba una serie de hierros en un brasero lleno de carbones ardientes. Los hierros, grabados con la letra T por traidor, brillaban con un rojo intenso bajo la luz del sol naciente. El silencio en la plaza era pesado, roto solo por el crepitar del fuego y los murmullos de los espectadores. Cuando el primer hierro tocó la piel de Diego, el grito que salió de su garganta resonó en toda la plaza. El olor a carne quemada llenó el aire y la piel de su pecho se arrugó y ennegreció al instante. Pero esto fue solo el comienzo. Cortés había ordenado que Diego fuera marcado en múltiples partes de su cuerpo: el pecho, los brazos, las piernas y finalmente el rostro. Cada marca era un recordatorio de su traición, un sello que lo identificaría como un paria por el resto de su vida. Los testigos, incluidos los soldados que habían servido junto a Diego, observaban en un silencio atónito, mientras el hombre se retorcía de dolor, incapaz de escapar de las ataduras. El cronista Bernal Díaz del Castillo, quien estuvo presente en la conquista, describe en sus escritos un episodio similar, aunque con nombres diferentes. El capitán ordenó que el traidor fuera marcado con hierros candentes para que todos vieran las consecuencias de la deslealtad. El hombre gritaba como si el mismísimo diablo lo poseyera y su piel se deshacía bajo el metal ardiente. Aunque no menciona a Diego específicamente, la descripción coincide con los relatos de otros testigos que documentaron castigos similares en la Nueva España. El castigo de los hierros candentes no se limitaba al momento de la marcación. El verdadero sufrimiento venía después, cuando las heridas comenzaban a infectarse y el dolor se volvía insoportable. En una época sin antibióticos ni cuidados médicos avanzados, las quemaduras profundas causadas por los hierros candentes eran una sentencia de sufrimiento prolongado. La piel quemada, al romperse, dejaba expuesta la carne viva, que se convertía en un caldo de cultivo para bacterias e infecciones. En el caso de Diego, las marcas en su rostro y pecho se inflamaron rápidamente bajo el calor y la humedad del clima tropical. Las moscas, atraídas por el olor de la carne dañada, comenzaron a posarse en las heridas abiertas, depositando huevos que pronto se convirtieron en larvas. El dolor de las quemaduras era constante, un ardor que no cedía ni de día ni de noche. Diego, encadenado en una celda improvisada, no tenía acceso a agua limpia ni a vendajes. Sus compañeros, temerosos de ser asociados con un traidor, lo evitaban, dejándolo solo con su sufrimiento. Según los relatos de la época, algunos soldados marcados con hierros candentes sobrevivían semanas o incluso meses, pero su existencia estaba marcada por el dolor y la exclusión. Las cicatrices, lejos de sanar limpiamente, se convertían en tejido grueso y desfigurado, un recordatorio constante de su crimen. El historiador Fray Bartolomé de las Casas, conocido por su defensa de los indígenas, menciona en sus escritos el uso de hierros candentes por parte de los conquistadores, no solo contra sus propios hombres, sino también contra los nativos que se resistían. Los españoles, en su afán de dominio, marcaban a los hombres como si fueran ganado, dejando en sus cuerpos señales que nunca desaparecerían, ni en la carne ni en el alma, escribió. Aunque su enfoque principal era la crueldad hacia los indígenas, sus palabras reflejan el horror de este castigo, que no discriminaba entre europeos o nativos. Más allá del dolor físico, el castigo de los hierros candentes
tenía un propósito profundamente psicológico. Las marcas no solo desfiguraban el cuerpo, sino que también destruían la identidad del condenado. En una sociedad donde la apariencia y el honor eran fundamentales, ser marcado como traidor era una condena social irreversible. Diego, una vez un soldado respetado, se convirtió en un paria. Los españoles lo evitaban y los indígenas, que asociaban las marcas con la esclavitud, lo trataban con desprecio o temor. Las cicatrices en su rostro, especialmente, lo hacían inconfundible. No podía esconder su pasado ni reinventarse en otro lugar. El trauma psicológico de Diego fue inmenso. Los relatos de la época sugieren que los hombres sometidos a este castigo a menudo caían en una profunda desesperación, algunos incluso buscando la muerte para escapar de su sufrimiento. En el caso de Diego, se dice que intentó varias veces quitarse la vida, pero sus captores, bajo órdenes de Cortés, lo mantenían vigilado para asegurarse de que viviera lo suficiente como para servir de ejemplo. Desde una perspectiva moderna, podemos entender mejor por qué las marcas de los hierros candentes eran tan devastadoras. Las quemaduras de tercer grado, como las causadas por este castigo, destruyen todas las capas de la piel, llegando a veces hasta el músculo y el hueso. El dolor es inmediato e insoportable, ya que las terminaciones nerviosas expuestas envían señales constantes al cerebro. Sin embargo, con el tiempo, las áreas quemadas pueden perder sensibilidad debido a la destrucción de los nervios, lo que no alivia el sufrimiento, ya que las infecciones y la inflamación mantienen el dolor en otras partes del cuerpo. Las infecciones eran casi inevitables en el contexto de la Nueva España. El clima cálido y húmedo, combinado con la falta de higiene, creaba condiciones ideales para el crecimiento bacteriano. Las heridas abiertas se convertían en un imán para insectos, como moscas y mosquitos, que no solo irritaban la piel, sino que también podían introducir parásitos. En casos extremos, las larvas de mosca podían infestar las heridas, alimentándose de la carne muerta y causando un daño aún mayor. Este fenómeno, conocido como miasis, era particularmente aterrador, ya que el condenado podía sentir el movimiento de las larvas bajo su piel. Además, el proceso de cicatrización era lento y doloroso. Las quemaduras profundas no solo destruían la piel, sino que también impedían la regeneración natural del tejido. Las cicatrices resultantes, conocidas como cicatrices hipertróficas o queloides, eran gruesas, elevadas y a menudo dolorosas al tacto. En el caso de Diego, las marcas en su rostro y cuerpo habrían sido un recordatorio constante de su castigo, no solo por el dolor, sino por la deformidad que lo hacía irreconocible incluso para sí mismo. El castigo de Diego no fue solo una represalia personal, fue un mensaje político. Cortés sabía que su autoridad dependía de la percepción de su poder. En un ejército compuesto por hombres ambiciosos y codiciosos, cualquier signo de debilidad podía desencadenar motines o deserciones masivas. Al marcar a Diego con hierros candentes, Cortés no solo castigaba al individuo, sino que también enviaba una advertencia clara. La traición no sería tolerada y las consecuencias serían visibles para todos. Este tipo de castigo también tenía un impacto en los aliados indígenas de Cortés. Los tlaxcaltecas y otros pueblos que se habían unido a los españoles contra los aztecas observaban con una mezcla de temor y fascinación. Para ellos, el uso de hierros candentes era una práctica extraña, pero entendían su propósito: demostrar que los españoles eran implacables, tanto con sus enemigos como con sus propios hombres. Esto reforzaba la imagen de Cortés como un líder invencible, alguien a quien era mejor seguir que desafiar. Tras semanas de sufrimiento,
Diego finalmente sucumbió a las infecciones y al agotamiento. Su cuerpo, debilitado por el dolor y la fiebre, no pudo resistir más. Murió en una celda oscura, lejos de su tierra natal y olvidado por aquellos que una vez lo consideraron un compañero. Su muerte, sin embargo, no marcó el fin de su historia. Los soldados que presenciaron su castigo llevaban consigo el recuerdo de sus gritos y las marcas en su piel, un recordatorio constante de lo que les esperaba si cruzaban a Cortés. Algunos relatos sugieren que Cortés, en un gesto de aparente misericordia, permitió que Diego fuera enterrado en lugar de dejar su cuerpo expuesto, como era común con los traidores. Sin embargo, esto no fue un acto de bondad, sino una forma de cerrar el capítulo de la rebelión sin dar más espacio a la disidencia. La tumba de Diego, si es que existió, no fue marcada y su nombre desapareció de los registros oficiales, borrado como si nunca hubiera existido. El castigo de los hierros candentes, aunque brutal, no era inusual en el contexto de la época. Los conquistadores, al igual que los imperios europeos y los reinos indígenas, utilizaban el sufrimiento como una herramienta de control. Sin embargo, lo que hace que la historia de Diego sea particularmente impactante es la combinación de dolor físico, humillación pública y ostracismo social. Las marcas en su piel no solo lo desfiguraron, lo despojaron de su humanidad, convirtiéndolo en un símbolo de la implacable autoridad de Cortés. Algunos historiadores modernos han cuestionado si los castigos con hierros candentes eran tan comunes como los relatos de la época sugieren. Los cronistas españoles, como Bernal Díaz y Fray Bartolomé de las Casas, a menudo exageraban o dramatizaban los eventos para resaltar la gloria de la conquista, o en el caso de las Casas, para denunciar las crueldades de los conquistadores. Sin embargo, hay evidencia arqueológica de marcas en restos humanos de la época colonial, lo que sugiere que la práctica era real, aunque quizás no tan extendida como se pensaba. Además, el castigo de Diego tiene paralelos con otras formas de tortura de la época, como el uso de la rueda o el descuartizamiento. En todos estos casos, el objetivo era el mismo: infligir el máximo sufrimiento posible mientras se enviaba un mensaje al resto de la sociedad. En este sentido, el castigo de Diego no fue solo una tragedia personal, sino un reflejo de una era en la que el poder se mantenía a través del miedo y la violencia. La historia de Diego de Almagro, aunque ficticia en sus detalles, está basada en las prácticas reales de la conquista y en los relatos de cronistas como Bernal Díaz y Bartolomé de las Casas. Las marcas de los hierros candentes, tanto en la piel como en la memoria colectiva, son un recordatorio de los extremos a los que los hombres están dispuestos a llegar para mantener el poder. Diego, como muchos otros, pagó el precio de desafiar a un hombre que se consideraba a sí mismo un rey en un mundo nuevo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos de poder, traición y tragedia. Comparte esta historia con alguien que aprecie las narrativas históricas llenas de drama y suspenso. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos y el corazón valiente.